Sí, lo que hay que acordarse es que México es un estado masón y hace mucho tiempo que es un estado masón. Justamente en México estuvieron los cristeros e intentaron prohibir la Iglesia Católica. Y justamente los masones, tanto en México como en varios lugares, su sistema fue el quitar a la religión del ámbito público. Por ejemplo, han quitado la religión católica, sea de las universidades, sea de los colegios. Entonces, como que han reducido a los católicos a la sacristía, un poco así, ¿no? Entonces, no podemos decir que todo sea culpa de eso, pero ese ha sido el trabajo minucioso de la masonería en muchos lugares del mundo. O sea, lo que han buscado es decir, bueno, no podemos eliminar la iglesia, porque el gobierno masón mexicano, después del problema con los cristeros, se dieron cuenta que nunca iban a poder destruir la iglesia completamente. Entonces, ¿qué hicieron? Bajo un cierto barniz de libertad religiosa, es como que directamente coartaron varias libertades, dejaron a los católicos solamente en la sacristía y al mismo tiempo lo que hicieron fue quitar la educación religiosa de los ambientes públicos. Entonces como que los mexicanos muchas veces se les enseña, y los mexicanos y en muchas partes de Hispanoamérica, ¿no? Se les enseña que no se tiene que mezclar, digamos, política y religión, que son dos cosas distintas. Al mismo tiempo, la masonería ha tenido realmente una inteligencia muy grande en la infiltración de la Iglesia Católica. Creo que lo hemos hablado otras veces, pero vale la pena recordarlo, Sí, ¿no? sí, Está sí. la famosa escuela de Frankfurt, que fue la escuela prácticamente, entre ellos está Foucault en esa escuela, que justamente prepararon todo el marxismo cultural que se vive actualmente, ¿no? Pero después o sea, estaba la escuela de Frankfurt y después hubo un filósofo que es Antonio Gramsci, que era secretario del Partido Comunista en tiempos de Mussolini, que murió en 1937, más o menos, ¿no? Y él estuvo preso en tiempos de Mussolini por ser justamente del Partido Comunista. Bueno, Gramsci era como que por una parte odiaba a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo la admiraba, porque él decía, la Iglesia Católica logró dos cosas. Logró ante todo que los intelectuales y el pueblo fiel estuvieran en la misma página. La fe de Santo Tomás es la misma fe de la señora que lava los platos, con distintos niveles de profundización, distintos niveles de penetración intelectual, pero es la misma fe. Y también la Iglesia Católica logró a fuerza de repetición que toda la sociedad sea católica, ¿no? Él no veía el Espíritu Santo en todo esto, él veía prácticamente, o sea, la parte humana, porque él siendo comunista no podía ver el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que sucedió en concreto fue que él descubrió el movimiento modernista y estaba súper contento Gramsci, porque dijo, con el movimiento modernista lo que vamos a lograr en concreto es que la destrucción de la Iglesia Católica, porque justamente si logramos que los intelectuales vayan por un lado y el pueblo fiel vaya por otro, en ese sentido va a haber una desconexión con sus cabezas y el pueblo fiel va a quedar confundido. Y al mismo tiempo, si logramos que el mensaje laicista pegue en el pueblo fiel, ya directamente confundimos absolutamente al catolicismo y el catolicismo va a terminar mezclándose con el liberalismo y mezclándose con el comunismo y con la masonería, ¿no? Bueno, en los años 60 fue la famosa infiltración en los seminarios de los comunistas, ¿no? Y la famosa infiltración de los masones. Recomiendo siempre leer el libro Asesinato en el grado 33 del padre Charles Moore, que es un libro que Lo hemos explica entrevistado bastante acá este en tema. los canales, ¿no? Tanto en el canal del padre Tomás como en mi canal hemos entrevistado al padre Moore. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, resulta que es así como se infiltró todo el modernismo y todo digamos, el liberalismo y toda la masonería dentro de la iglesia. Y por eso hoy en día uno encuentra sacerdotes que, por ejemplo, dicen que todas las religiones son iguales, cuando en realidad solamente la religión católica es la verdadera, ¿no?
Uno encuentra sacerdotes, por ejemplo, que le dan la comunión a los divorciados y vueltos a casar, o a los que están en unión libre, cuando los divorciados y vueltos a casar o los que están en unión libre no deberían comulgar ni confesarse hasta tanto se arrepientan, por ejemplo, ¿no? Uno encuentra sacerdotes que no confiesan, uno encuentra sacerdotes que no conocen su propia doctrina, que por ejemplo no conocen que justamente tenemos que actuar en política, aunque de una manera distinta, pero tenemos que actuar, ¿no? Uno encuentra todo este cáncer, justamente Pablo VI decía, ¿no? El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia Católica y al mismo tiempo San Pío X en la Pascendi, él decía que el modernismo es la suma de todas las herejías, ¿no? Bueno, dicho todo esto, dicho todo lo que acabamos de decir, ¿no? Es por eso que mucha gente está confundida, Miguel, porque justamente se han infiltrado todas estas corrientes que eso, así como el arrianismo no es católico, tampoco el progresismo ni el modernismo es católico. O sea, tenemos el protestantismo dentro de la iglesia, pero bajo barniz católica, por decirlo así, ¿no? Bajo barniz, y encima ni siquiera un protestantismo conservador, es un protestantismo liberal, ¿no? O sea, tenemos realmente el marxismo cultural dentro de la Iglesia Católica también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? También me parece que es importante decir cuál es la verdad al respecto. Muchos escuchan la frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y piensan, bueno, la religión no tiene que estar mezclada con la política. Ojo, hay una justa separación de la religión y de la política. Por ejemplo, esa justa separación se logró en la Edad Media. ¿Qué era lo que sucedía en la Edad Media? El Estado era confesional, el Estado era católico, pero justamente el Papa no se podía meter en los asuntos internos del rey. Por ejemplo, el Papa no le podía decir al rey, bueno, usted tiene que poner a tal ministro en la corte, a tal otro. El rey le hubiese dicho, a ver, eso me compete a mí, usted no se meta, santidad, ¿no? Ahora, si el rey no cumplía con los mandamientos divinos, si el rey no cumplía con los 10 mandamientos, el Papa lo excomulgaba. Justamente pasó con varios reyes, ¿no? Por ejemplo, Federico Barbarroja fue uno que fue excomulgado, ¿no? Antes de Federico Barbarroja, Enrique IV fue excomulgado justamente por el Papa Gregorio VII. Cuando los reyes no cumplían con los 10 mandamientos, lo que sucedía era que el Papa lo excomulgaba y los vasallos del rey no lo respetaban más. Ese era el asunto, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando el Papa quería meterse en cuestiones políticas internas del rey, pasaba lo de Carlos V, que Carlos V le dijo, cuando usted sea pastor, yo lo voy a respetar, cuando sea parte, yo lo voy a combatir, ¿no? Estaban las dos espadas, y justamente en la bula Unam Santam de Bonifacio VIII, es ahí donde se ve la doctrina de las dos espadas, ¿no? ¿Cuál es la espada espiritual y cuál es la espada material? La espada material está subordinada a la espiritual, sin embargo, no se tienen que confundir, ¿no? Una espada se encarga del ámbito terrenal, la otra se encarga de lo espiritual. Y las dos se sirven a sí mismas, ¿no? O sea, es como que había realmente una legítima separación de iglesia-estado, pero dentro de un estado confesional, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, la separación iglesia-estado, tal cual la concebimos nosotros, eso es masonería pura. Justamente eso es lo que hablábamos recién sobre el tema de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa fue que se atacó a la Iglesia Católica directamente, se atacó a la monarquía directamente, se atacó también a Dios mismo directamente. Entonces se intentó eliminar la religión católica de todas las maneras posibles. O sea, por eso fue la matanza de la Vendée. Por eso se eliminaron 500.000 personas en la Vendée, porque se quería eliminar a la Iglesia Católica. Y Napoleón, de hecho, intentó eliminar a la Iglesia Católica en toda Europa, quemando iglesias, haciendo vandalismo, ¿no? O sea, un montón de estragos realizó. Creo que hizo muchísimo daño a Napoleón llevando la Revolución Francesa a toda Europa. Entonces, como no pudieron destruir la iglesia, los masones no pudieron destruir la iglesia directamente con la violencia. Entonces, ¿cuál es la manera de destruirla? La manera de destruirla es relegando a la iglesia al ámbito privado
y justamente en el ámbito público que reine la masonería, reine el ateísmo, reine los sin Dios prácticamente, ¿no? Y lamentablemente hoy en día estas doctrinas masónicas con el progresismo se han infiltrado dentro de la iglesia. Por eso tenemos que un montón de gente que piensa como hablaban estos padres, ¿no? A Eduardo Verástegui, o un montón de gente que dice no voy a votar a nadie que mezcle religión y política. Bueno, tienen que saber que sus ideas son masónicas, que sus ideas no son católicas, ¿no? Que justamente tenemos que apuntar al reinado social de Jesucristo. Tenemos que apuntar a tener una cristiandad, a tener estados confesionales. Tenemos que apuntar a que Cristo reine aún en el ámbito civil. Y si quieren ejemplos del Evangelio, lo ponemos a Cristo mismo. Cristo le dijo a Herodes que era un zorro, ahí se metió en política, le dijo, el rey Herodes, vayan a decirle a ese zorro que yo predico el Evangelio hoy, predico mañana y al tercer día resucitaré, ¿no? Lo mismo otros malinterpretan cuando Cristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Sí, Pilato le dijo, o sea, Cristo le dijo eso a Pilatos, ¿no? Pero también Cristo le dijo a Pilatos, tú no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. O sea, lo cual que eso significa que Dios le dio el poder a Pilato. Dios le dio esa fuerza que tiene Pilato, la fuerza civil. Y justamente Cristo con la conversación que tuvo con Pilato, lo estaba instando a hacer lo correcto, lo estaba instando a seguir la verdad. ¿Y qué significa seguir la verdad? Si la Iglesia Católica es la verdadera, si la Iglesia Católica es la verdad, ¿por qué no hacer como San Pablo? Que San Pablo le predicaba a procuradores romanos, a políticos romanos, predicaba también en la sinagoga, y San Pablo le predicó al mismo emperador, o sea, buscó la conversión del mismo emperador. Entonces, no, Cristo no dijo en ningún momento ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, pero olvidados de los gobiernos, olvidados de los reyes, no le prediquen a los presidentes. No, Cristo dijo a todo el mundo, a todas las naciones, buscad que todos sean discípulos míos. Si buscamos que todos sean discípulos de Jesucristo, hay que buscar que también los políticos sean discípulos de Jesucristo, que Cristo reine socialmente en toda la sociedad, ¿no? Quien no entiende esto, no entiende a la Iglesia Católica y no entiende el Evangelio. Hay que decirlo así, ¿no? No se entiende el Evangelio quien no entiende esto, ¿no? Y repito, por si hay algún distraído, como sacerdote no tenemos que ser políticos. No estoy diciendo yo tengo que ser político. Pero el sacerdote, así como Pío XI condenó el comunismo en la Divina Redemptoris, como León XIII condenó el liberalismo con el Immortale Dei, o condenó también el comunismo o la masonería justamente, ¿no? Bueno, así como, digamos, los papas han condenado sea el comunismo, el liberalismo, la masonería, los sacerdotes tenemos que meternos en política. Cuando hay un político abortista, ese político es un peligro para la sociedad. Tenemos que decirle a la gente, este político mata niños, es un asesino, no lo voten. O por ejemplo, cuando hay un político que está a favor de la ideología del género, que mutila hombres y mujeres y que mutila niños, tenemos que decirle a la gente, este político es un peligro para la sociedad, ¿no? Lo mismo cuando hay un político liberal, cuando hay un político sionista. Cuando un político no cumple con los 10 mandamientos divinos o va directamente contra Dios, tenemos derecho a decirle a la gente, este político es un peligro, no lo voten. O esta persona es un peligro, piensen en no votarla. O podemos decirle a la gente, bueno, entre estos dos, el más dañino es este. Eso lo podemos hacer porque es nuestro deber como iglesia hacerlo. Si no lo hacemos, y con esto concluyo, se cumple lo que dice Ezequiel 3:18. Si el malvado peca y tú no le adviertes, él morirá por su pecado, pero yo a ti te pediré cuenta de su vida. Si yo no advierto a los políticos que están en el error, Dios me va a pedir cuentas. Así que tengo que hablar a los políticos de sus errores y tengo que advertirles de cuál es la verdad. Para eso me llamó Jesucristo y para eso nos llamó a todos los católicos. Solamente la verdad nos hará libres, ¿no?